Bien, hasta acá estamos. Vamos a ver ahora esta otra parte, que yo la tengo en este dibujo, que es toda la parte, que es todo el tema de las cotas. Acotar, muchas veces digo, las cotas en las entregas de arquitectura, en las entregas de la facultad, uno medio que las coloca por compromiso, porque son cosas a las cuales se llega a último momento, pero en AutoCAD es una tarea extremadamente sencilla y que no lleva, prácticamente que no lleva demasiado trabajo. Pero vos viste que este dibujo que nosotros hicimos es muy sencillo, pero a pesar de lo sencillo que es, requiere de un montón de medidas. Si a vieron que viste que en algún momento alguno consultó, al principio del curso, consultó alguna medida. Si vos tuviste que consultar alguna medida para seguir dibujando, es porque alguna de las dimensiones faltó. O sea, a pesar de todas las medidas que esto tiene, puede ser que alguna haya faltado. Ahora, si un plano tan sencillo como este requiere de todas estas medidas para poder dibujarlo, imagínate lo que puede requerir un plano de un proyecto mucho, mucho más complejo, ¿no? Un edificio, qué sé yo, suponete una escuela, un hospital o una tira de viviendas, bueno, cualquiera de los problemas, ¿no? Como para ponerlo en el contexto de los estudiantes del curso de AutoCAD, de lo que puede ser un problema de arquitectura 2 o arquitectura 3. Entonces, realmente se necesitan un montón de medidas como para poder, digo, si bien para lo que es una entrega de arquitectura muchas veces no se exigen las medidas porque se sobreentienden o a partir del armado de cada uno de los locales se puede entender la medida de cada uno de los espacios, nosotros tenemos que pensar que cuando nosotros dibujamos tenemos que comunicar lo que nosotros pensamos a otra persona. Y esa persona con la cual nosotros tenemos que comunicarnos no es en general otro arquitecto o un docente. Puede ser otro arquitecto, pero en ese caso va a ser la persona que tiene, podemos ser nosotros o puede ser otra persona, que es la que tiene que materializar el dibujo. Entonces, lo que estamos haciendo es transformar nuestros dibujos en edificios. Y para que eso suceda, es necesario que estén todas, que los dibujos tengan las medidas necesarias para garantizar que los espacios realmente tengan las características que nosotros habíamos pensado en el proyecto. Voy a sacar una cota de acá, la voy a copiar a un costado, porque vamos a ver cuáles son las partes que tiene la cota, ¿no? Una cota cualquiera. Lo que tiene la cota de AutoCAD, además, es una gran cosa, que si yo modifico el tamaño de la cota, automáticamente se va modificando la medida. Yo no tengo que colocar la medida de los espacios, sino que la medida de los espacios surge automáticamente de la medición que está haciendo AutoCAD. Entonces, por eso nosotros también tenemos que ser muy precisos cuando estamos dibujando. Si nuestro dibujo no representa lo que los espacios realmente tienen, AutoCAD no puede, obviamente, no puede colocar una medida que sea representativa del espacio. No obstante, de modo de ser necesario, excepcionalmente, es posible modificar manualmente la medida, pero no existiría la necesidad de modificar la medida de la cota si lo que tenemos dibujado está bien dibujado. Por tener un dibujo que está mentido, para algunos casos puede ser una travesura útil, pero cuando tenemos que transformarlo en algo construido, va a ser un dolor de cabeza posterior. Entonces la cota tiene distintas componentes. Por un lado está esta línea, ¿no? Fíjate que cuando yo toco la cota también es un único elemento. También es como un bloque. Todo está dentro de la cota, ¿no? Entonces nosotros esta tampoco la vamos a explotar. Siempre la vamos a manejar como un elemento único para que nos permita hacer estas cosas. Para que nos permita hacer todas las modificaciones necesarias, o si nosotros tenemos algún cambio en el proyecto, poder ajustar las cotas para que se acomoden a las medidas de los espacios que estamos diseñando. El primer elemento de la cota es la línea esta, la línea horizontal, que se llama Dimension Line. Las cotas se utilizan en todos los dibujos técnicos, pero cada disciplina tiene modos diferentes de acotar. Entonces, AutoCAD tiene que tener la posibilidad de configurar las cotas para cualquier tipo de profesional o para cualquier tipo de usuario que necesite el dibujo técnico. Una de las opciones es la que nosotros tenemos, que además nosotros tenemos muchos modos de acotar.
y muchos que son válidos, no hay un único modo. Y esto está relacionado en el aspecto estético que cada uno quiere en su sistema de acotado, que eso es lo que vamos a ir viendo y vamos a ir configurando en el otro dibujo, donde yo no tengo nada configurado. Entonces, primero está la dimension line, que es esta línea. Esta dimension line se divide en dos, una parte izquierda y una parte derecha. La parte izquierda se llama dimension line 1 y la parte derecha se llama dimension line 2. Después hay otras dos líneas que en este momento no se están visualizando. Es una liñita que viene hasta el punto, ¿no? Una liñita vertical que va desde el extremo de la cota hasta el punto que tomé como referencia, y desde el extremo de la cota hasta el punto que tomé como referencia. Esas dos liñitas se denominan extension line. Y como hay una izquierda y una derecha que se pueden trabajar por separado, existe la dimension line 1 y la dimension line 2. Después están los extremos de la cota, ¿no? Porque la dimension line es esto solo. El extremo de la cota, el que indica desde dónde a dónde uno está midiendo, o sea, esto es otra parte de la cota que se llama arrowhead o cabeza de flecha. Y también hay una que es la izquierda y otra que es la derecha. Esta se llama arrowhead 1 y esta se llama arrowhead 2. Y por último aparece la configuración para el valor numérico. Entonces, cuando empecemos a ver ahora el cuadro de configuración de las cotas, vamos a ver que hay un montón de opciones. Pero, en definitiva, todas esas opciones se sintetizan en estos 1, 2, 3, 4 elementos, ¿no? La dimension line, las extension line, que las en estas dos que acá no aparecen, las arrowhead y el valor numérico de la cota, ¿no? Esto es lo principal y es lo que hay que tener en cuenta, porque es lo que después te va a permitir modificar un estilo de cota. Hay muchos usuarios de AutoCAD que usan AutoCAD desde hace bastante tiempo, que nunca saben cómo configurar las cotas. ¿Y se puede no saber configurar las cotas? Claro, por supuesto. Cuando vos encuentres una cota que te gusta, la copiás, la pegás dentro de tu dibujo y ya te queda configurada. Como todo lo que incorporás al dibujo. Viste que cuando nosotros empezamos a incorporar bloques al dibujo, empezaron a aparecer layers que no habíamos creado. Bueno, porque esos layers estaban creados con el bloque. Entonces el bloque empezó a traer su información. Y con las cotas pasa lo mismo, ¿no? Vos tenés un amigo y dices, qué buenas que están las cotas de tu plano, ¿no me las pasás? Listo. Te pasa solamente esto, ¿no? Una cosita así. Y te pasa una sola. Te la manda, no te digo por WhatsApp, porque es un archivo, bueno, sí, siempre y cuando sea un DWG, vos lo pegás como, lo incorporás a tu dibujo como un bloque, y listo, ya está solucionado. Digo, listo, no me preocupé por las cotas, tengo la cota que me gusta, y es la que voy a usar durante toda mi vida. Es muy probable que así sea también. O también puede ser que dices, bueno, empiezo con una cota y después te vas dando cuenta. A mí me pasa muchas veces, yo miro mucho cómo documentan otros arquitectos y pongo en cuestionamiento el modo en que yo documento. Digo, no el dibujo en sí, porque los dibujos son más o menos todos iguales, pero el modo de hacer, de hacer indicaciones técnicas. Entonces, cuando vos ves una documentación de obra, o un legajo de obra, o un pliego de licitaciones, te encontrás con distintos modos de representar la arquitectura. Algunos que son muy sencillos de leer, y otros que no son demasiado claros, que son medio encriptados y que te cuesta un poco más. Entonces, obviamente, uno se inclina siempre a los que tienen un modo de lectura más sencillo, porque también hay que tener en cuenta que quien tiene el plano después no es un arquitecto el que después es el que tiene el plano en la obra. El arquitecto o el capataz puede dar las indicaciones, pero después en la obra hay personas que pueden leer muy bien los planos y hay otros que no lo saben leer, que les tienen que decir a partir de la lectura, no que no sepan leer. Estamos hablando de tener dificultades para leer un plano, interpretar mal la simbología. Entonces, a esas personas, el capataz está con el plano y le marca desde dónde a dónde tiene que ir, o le ayuda a tirar los hilos, que son las marcaciones que hay en la obra, y esa persona sabe hacer su tarea, pero no necesariamente sabe manejar o sabe leer un plano. Bueno, volvemos al dibujo que teníamos, y acá vamos a empezar a generar nuestro estilo de cotas. Entonces, si yo empiezo a acotar en este momento, voy a tener un estilo de cotas disponible, porque AutoCAD, ¿no? Como también existía un tipo de layer, como existía un espacio, del mismo modo que existía el layer 0, para que podamos dibujar, del mismo modo que existía un espacio de trabajo configurado que podía o no coincidir con nuestras necesidades, en nuestro caso no coincidía, y por otro lado, lo mismo pasó con el estilo de texto y también va a pasar con el estilo de cotas. Entonces, como nosotros
necesitamos configurar nuestro propio estilo de cotas, vamos a ir como siempre al menú de format, y dentro de format, ¿no? Teníamos el estilo de texto, el estilo de texto que ya lo habíamos visto, el espacio de trabajo, los límites del trabajo, las unidades, que era otra cosa que habíamos dimensionado, y ahora vamos a ir a Dimension Style. Cuando vamos a Dimension Style, bueno, acá a mí me aparecen varias, porque está relacionado con algunas, con algunas cotas que estaban vinculadas con los bloques que yo fui colocando. Entonces, es posible que si vos colocaste alguno de los bloques que yo coloqué, que en definitiva son los mismos, es posible que te hayas encontrado que te aparezcan estas cotas. Pero lo lógico es que aparezca la que se llama estándar, la ISO 25 y este cartelito que dice anotativo. Estas son distintos tipos de cotas que yo fui generando. Uno en 20, ¿no? Porque son cotas que andan bien en la escala 1 en 20, uno en 50, porque son las que andan bien en la escala 1 en 50, y otras que yo las denominé como ACUM 100 y ACUM 50, porque son cotas acumuladas, ¿no? Por un lado están estas cotas, ¿no? Lo que vamos a tener también siempre es este cuadro de previsualización del aspecto, ¿no? Si yo me posiciono dentro de los distintos tipos de cotas, tengo distintos tipos de aspecto, distintos tipos de tamaño, ¿no? La cota 1 en 20 se ve más chiquita, pero va a tener un número más grande, la cota 1 en 50 se ve más grande, y esta es una forma abstracta, pero en esta forma abstracta podemos visualizar todos los distintos tipos de cota que existen en AutoCAD. Cotas horizontales, ¿no? Es aleatorio el tamaño también, ¿no? Cotas verticales, a ver si se sabe este cartelito, cotas verticales como en este caso, cotas radiales, ¿no? Cuando tenemos que indicar un radio, ¿no? Cuando nosotros tenemos alguna forma circular, no especificamos el ancho del círculo porque los círculos no tienen ancho. El ancho es el resultado del diámetro. Entonces, la información necesaria para la construcción de un círculo es un radio o es un diámetro. Hay cotas que están inclinadas, como puede ser esta, o cualquier forma que tenga la arquitectura, y hay cotas que son angulares porque tenemos que determinar cuál es el ángulo. Claro, decís, che, yo nunca voy a tener un ángulo de estas características. No, no, claro, seguramente no. Pero en algunas ciudades que no son tan ortogonales y todos los otros lotes no son tan ortogonales como en la ciudad de La Plata, a veces existen ángulos. Es más, en la ciudad de La Plata muchas veces pasa, porque en el momento que se hace cuando te toca construir entre dos preexistencias, es posible que los edificios anteriores no se hayan ejecutado con la prolijidad necesaria. A mí me ha sucedido específicamente en este momento, ¿no? Cuando estoy grabador y me dicen, el edificio del vecino está fuera de escuadra. Y claro, vos no vas a poner en escuadra el edificio del vecino. Y ese fuera de escuadra pueden ser 2 o 3 grados. Entonces, o una fracción, o un par de grados y una fracción. Entonces, bueno, lo que tenés que hacer es acomodar tu edificio para absorber o generar algo en la estructura para absorber esa diferencia. Digo, el edificio ya existe y no se pueden enderezar. Bueno, entonces, a veces tenemos que acotar, ¿no? Las inclinaciones, que no necesariamente son ángulos de 90, ángulos de 45 o ángulos de 60, que posiblemente sean los que habitualmente utilicemos. Entonces, es probable que tengamos preconfigurada, o la que viene preconfigurada, sea este tipo de cotas a la cual nos puede gustar o no nos puede gustar. Pero independientemente de las que tengamos, nosotros vamos a generar nuestro nuevo estilo de cotas. Entonces, dentro del sector derecho tenemos una serie de botoncitos que nos permiten establecer cuál es la cota que queremos usar, ¿no? Que es lo que va a aparecer en la parte superior, ¿no? Si yo toco esta que se llama estándar y pongo set current, automáticamente dice que la activa es la que se llama estándar. Si hago con esta que se llama 1 en 20, va a pasar lo mismo con esta que se llama 1 en 20. Entonces, lo que yo digo, y después, cuando nosotros creamos un estilo de cotas, podría ocurrir que el aspecto final no es el de nuestro agrado, porque alguno de los parámetros no lo configuramos correctamente. Entonces podemos entrar, podemos modificarla y previsualizar cómo nos quedó posteriormente. Pero vamos a la primera parte, que es crear un nuevo estilo de cotas. Tocamos New, y aparece una pequeña ventanita, nosotros le vamos a poner un nombre, cotas 1 en 100, acá escribo cotas 1 en 100 porque después AutoCAD no admite la utilización de caracteres especiales, y entre los caracteres especiales están los 2 puntos. Entonces la denomino de este modo. Voy a tomar como referencia para crearla esta que se llamaba estándar, porque las otras ya están demasiado acomodadas al aspecto final. Este tilde
lo dejo sin tocar, lo dejo abierto, ¿no? No lo pongo así, lo dejo sin tilde, y lo pongo que sea, ¿no? Acá aparecen los distintos tipos de dimensiones, lineal, angular, radial, diámetros, y otro tipo de cotas. Para todas las dimensiones, el estilo que voy a crear va a servir para todas las dimensiones. Una vez que ya le puse el nombre y establecí con cuál voy a arrancar y a qué cotas lo voy a establecer, le pongo continuar. Ahora apareció la ventana de configuración. Claro, cuando me encuentro con esto, en cada una de las pestañas me encuentro con un montón de variables. ¿Qué hago con todas estas variables? ¿Te imaginas si tenés que empezar a tocar una por una para ver qué pasa? Lo más probable es que no puedas resolver nunca el sistema de cotas. Entonces, vamos a ir por partes y vamos a recordar esto que hablábamos al principio de las distintas partes de la cota. Vamos a empezar con la primera pestaña. La primera pestaña hace referencia a la parte de líneas. Entonces, el primer título que aparece es Dimension Line. Y el segundo título, Extension Line. Recordad que la Dimension Line era la línea horizontal de la cota. Bueno, ahora no lo puedo ver porque me quedó tapado. Es la línea horizontal de la cota, y las Extension Line, ¿no? La Dimension Line es esta. Esta que aparece acá, acá no se alcanza a ver porque el número es muy grande, es esta acá. Y las Extension Line son estas chiquititas. Que de acuerdo a lo que cada uno quiera definir como su estilo de cota, puede utilizarla o no. Cuando hablamos de todas las otras entidades, siempre dijimos, bueno, todas las entidades van a tener asignado su color a través del layer. Claro, lo que pasa es que la cota, para que se vea bien, hay partes que son más importantes y partes que son menos importantes. Entonces, en este caso, sí vamos a asignar algunos de los colores de modo arbitrario. Vamos a empezar con la Dimension Line. Bueno, la Dimension Line tiene que verse con claridad, pero no tiene que tener un grosor muy importante. Le voy a asignar el color amarillo. Además, a la Dimension Line podría asignarle algún tipo de línea en particular, pero siempre la hacemos con una línea llena, y vamos a hacer la línea que le asigne con la línea que le asigne el layer. Y esta la vamos a dejar directamente así. Después aparece un valor, ¿no? Que yo no lo toqué en ningún momento, pero que aparece designado como 0,38. Este valor representa lo siguiente: cuando nosotros hacemos una cota que se va poniendo al lado de otra, ¿no? Cuando estamos acotando linealmente un sector del edificio, vamos acotando el ancho de los muros y vamos acotando los espacios, que es como la línea de cota que está en la parte superior de la indicación del archivo guía que ustedes tenían para poder dibujar. Este valor 0,38 significa que cada vez que colocamos una cota va armando una escalerita de 0,38 unidades. Yo es algo que jamás en la vida utilicé, ni entiendo para qué sirve. Entonces, para garantizar que todas las cotas estén dentro de la misma línea, nosotros este valor lo tenemos que dejar directamente en 0. Además, con la Dimension Line nosotros tenemos esta opción que es suprimir. Podemos decir, suprimimos la Dimension Line 1, ¿ves que ahí desapareció una? Suprimimos la Dimension Line 2, o dejamos solamente la 2, o dejamos visible las dos. Para las cotas en arquitectura tenemos que dejar visibles las dos. Después vienen las Extension Line. Yo, en lo particular, jamás utilizo Extension Line, porque en realidad son líneas bastante molestas, ¿no? Entonces ves que si yo las suprimo, ahí queda la cota sin esas líneas. Si uno las quiere utilizar, y lo más aconsejable sería tenerlas en el color más finito que tengamos designado para el sistema de cotas. Vamos a suponer que las queremos dejar. Si después no nos gusta, no importa. Las vamos a dejar para que veas en qué casos pueden resultar molestas. Es más, uno podría decir, no solamente las dejo en el color más finito, sino que además las tengo en liñitas punteadas, ¿no? Podría ser una opción. Vamos a dejarle todas estas opciones activadas para el momento en que lleguemos a la primera colocación de cotas para ver el aspecto que tiene. Es importante también que tengamos algún error cuando colocamos las cotas para que podamos recurrir a la edición e ir puntualmente al sector que nos permite solucionar lo que estemos viendo. De todos modos, tampoco te preocupes por todas las opciones, porque nosotros no vamos a utilizar todas las opciones. Vos pensá que era lo que yo había dicho anteriormente.
Existen muchas opciones porque hay muchos modos de acotar, o cada disciplina que utiliza el dibujo técnico acota de un modo diferente. Bien, tenemos las líneas. Me falta esto, este sector, ¿no? Ves que todas las partes están separadas por cuadraditos. Lo que vamos a ver ahora controla también las extension line, que son las linitas rojas. El primer valor, el primer valor va a controlar la distancia desde el punto que tomé como referencia hasta el inicio de la línea, y el segundo valor va a tomar la distancia desde la punta de flecha, cuánto va a pasar la dimension line, la punta de flecha, y el primer valor, y el segundo valor, la separación entre el punto que tomé como referencia y el inicio de la dimension line. Si yo a esto lo pongo un poco más grande, ves que las líneas empiezan a crecer. Y si esto le aumento el valor, ves que las líneas se empiezan a separar. Si lo pongo en 0, si esto lo pongo en 0 y esto lo pongo en 0, ahí está, la línea muere en la punta de flecha y empieza exactamente en el punto que tomé como referencia. Esto, obviamente, son cuestiones estéticas de la cota y lo que uno considere que se ve mejor. Es una arbitrariedad, ¿no? Se podría discutir un rato largo a ver cuál es el mejor modo en que se ve una cota, pero bueno, algunas opiniones pueden ser certeras y otras posiblemente estén vinculadas con el punto de vista de cada uno. Bueno, vamos a la segunda pestaña, Symbols and Arrows. En Symbols and Arrows vamos a controlar las puntas de flecha. Entonces tenemos un desplegable para la primera punta de flecha, ¿no? Podemos tener triangulito pintado, otro triangulito pintado, triangulito vacío con rayita, pelotita, línea inclinada flaquita, flechita abierta, qué sé yo, hay un montón. Es decir, la que parece como, por momentos uno dice, che, ¿no son demasiadas opciones para algo tan sencillo como la cota? Bueno, qué sé yo. Digo, a pesar de todas estas opciones, uno podría decir, che, y si no me gusta ninguna de estas, ¿qué hago? Bueno, uno puede utilizar una flecha del usuario. Una flecha del usuario no es nada más ni nada menos que un bloque. Entonces, si yo toco una flecha del usuario, me abre un listado de los bloques que yo tengo. Claro, ahora vamos a ir por el absurdo, ¿no? Yo asigné, ¿ves? Lo que puso como punta de flecha es un inodoro. Pero esto solamente lo muestro para que veas cuáles son las distintas opciones. En este caso, seguramente tiene que estar por acá, porque si estaba este que se llama flecha, es el que yo utilicé. ¿No? Ahí. No era este. Bueno, no importa. Hay uno que se llama flecha. Si quiero, podría utilizar uno distinto para la flecha derecha y uno diferente para la flecha izquierda, pero habitualmente utilizamos el mismo para los dos casos, ¿no? Lo que estamos visualizando es un tipo de punta de flecha en particular. Yo elegí uno cualquiera, el que a mí me pareció, pero vos obviamente podés elegir el que te interese. Lo que también es importante, que nosotros podemos designarle el tamaño a la punta de flecha, ¿no? Lógico sería empezar por la unidad. Si yo empiezo por la unidad, veo que tengo una punta de flecha enorme. Entonces, si quiero una flecha más chica, tendrá que ser menor que 1, y si quiero una flecha más grande, tendrá que ser menor que 1. Vamos a ponerle inicialmente .5, ahí tenemos la flecha. Lo que también hay que tener cuidado, que esto es una representación aproximada, no significa que esto después se vea exactamente así, ¿no? Porque las medidas que tiene esta figura que aparece acá son todas muy chiquitas, ¿no? Que están alrededor de la unidad. Entonces es posible que se vea bien para algunos casos y es posible que se vea mal para otros. Pero por ahora la dejamos así porque no importa. Si es necesario, nosotros la vamos a cambiar y la vamos a editar y la vamos a cambiar. Eso va a ocurrir después de que coloquemos nuestra primer cota. Esto no lo vamos a tocar porque estos son para algunos tipos de marcas. Esto no lo vamos a tocar en ningún momento, lo dejamos así, y vamos a pasar al texto. El texto, lo que va a controlar es el aspecto que va a tener el texto de la cota, el valor numérico de la cota. Entonces, si yo hablo del desplegable me voy a encontrar con el estilo de texto que habíamos creado. ¿Te acuerdas que habíamos creado un estilo de texto que se llamaba local 100? Bueno, si se veía bien para el nombre de los locales, posiblemente también se vea bien para las cotas.
Acá también podríamos hacer una salvedad con respecto al color. Hasta ahora, tanto la Dimension Line como las Extension Line habíamos decidido que su aspecto esté dado a través de un color que le habíamos dado arbitrariamente. Pero el valor numérico de la cota lo vamos a asignar a través del layer. Entonces, lo importante es que el valor numérico de la cota se vea bien, las marcas desde dónde a dónde va la cota se vean bien, la línea se vea bien, y hay otras cosas que tienen que quedar como referencia, pero que no tengan demasiado importancia, ¿no? Uno puede usar cualquiera de los estilos, ¿no? Si tocamos los tres puntitos, vamos a poder, si es necesario, modificar el estilo o crear un estilo nuevo. Pero bueno, a mí me parece que este va a andar bien, son otras de las cosas que se pueden ir modificando. Ahora vamos a ver la posición del texto. Acá hay una opción, fíjate, como nosotros utilizamos un texto que ya habíamos creado, no podemos cambiar la altura, porque la altura ya estaba dada en el estilo de texto, ni tampoco podemos cambiar la escala, porque también estaba dada en el estilo de texto. Esta opción, que se llama Draw Frame Around the Text, sirve para dibujar un cuadradito alrededor del valor numérico de la cota. Tampoco puedo responder para qué sirve, porque no lo sé. Nunca lo utilicé y jamás lo vi utilizado en planos de arquitectura. Entonces, yo siempre lo utilizo así. Posición del texto, ¿no? Podemos tener una posición en vertical y una posición en horizontal. La posición en vertical siempre lo tenemos en el centro, podríamos tenerlo sobre un costado, lo podemos tener por fuera, o lo podemos tener directamente centrado. Y después hay una posición en horizontal. ¿No? Perdón, la posición horizontal, que puede ser centrado, como lo tenemos acá, sobre la extension line 1, sobre la en la extension line 2, o sobre una o sobre la otra. Lo mejor es tenerlo centrado. Y en este caso, perdón, acá está la alineación vertical. Si nosotros lo tenemos centrado, el valor numérico de la cota va a interrumpir la dimension line. Entonces lo mejor va a ser tenerlo por encima, ¿no? ¿Ves que todas estas modificaciones que fuimos haciendo no se pueden visualizar correctamente en el cuadro de diálogo? Entonces algunas las vamos a tener que verificar cuando coloquemos la cota. Alineación del texto. Naturalmente, la configuración aparece en horizontal, o sea, que todos los valores numéricos de las cotas, ya sea una cota horizontal o una cota vertical, se ven en horizontal. Esto puede dar lugar a confusión, entonces lo mejor es tenerlo alineado con la línea de cotas. Entonces, si la cota está inclinada, el valor está inclinado. Si la cota está horizontal, el valor está horizontal. Si la cota está vertical, el valor de la cota está vertical. Y este último valor es el que determina la separación que hay entre la dimension line y la base del texto. A medida que lo vamos aumentando, la cota se va alejando cada vez más. Entonces, vamos a dejarlo en 0,1, que era más o menos como estaba. 0,1. Ahí está como estaba. Y ahí está. Este fit, por ahora lo vamos a dejar, y vamos a pasar a unidades primarias. ¿Ves? Hay unidades primarias y unidades alternativas. Nosotros unidades alternativas, nadie acota un plano en dos unidades diferentes. Entonces, esto no lo vamos a utilizar, y esto que es de tolerancia tampoco, porque es para otro tipo de disciplinas que utilizan alguna designación de tolerancia en las medidas. Entonces nos vamos a preocupar por las medidas primarias. Lo tenemos bien, ¿no? Porque lo tenemos en el sistema métrico decimal, pero sí lo que es importante es no utilizar 4 decimales, porque nosotros nunca utilizamos 4 decimales cuando acotamos, utilizamos solamente 2. Entonces, ¿ves? Ahí automáticamente cambió, y lo que estamos visualizando son solamente 2 decimales. Hasta acá, más o menos, tenemos la configuración. Vamos a repasar. Pasamos por la primera pestaña. Entonces dijimos que en la primera pestaña configuramos la dimension line. Era una línea amarilla, era una línea continua. Este valor, que es el que armaba la escalerita de cota, lo pusimos en 0 para que nos quede una al lado de otra. No suprimimos ninguna de las dos para que las tengamos visibles. Después pasamos a la extension line, la pusimos en rojo para ver qué nos parecía, lo pusimos en una línea punteada y las dejamos activas. Si después no nos gusta, volveremos a este sector y las eliminaremos. Habíamos configurado en 0 la separación desde el punto que tomábamos como referencia, y en 0 en cuanto pasaba al extremo de la línea de dimensión. Después pasamos a Symbols and Arrows, donde elegimos el estilo del extremo de la flecha, donde elegimos el tamaño de la flecha, y no tocamos nada más.
Pasamos al texto, donde elegimos el tipo de texto, le habíamos puesto que el color del texto esté a través del layer, eso ahora lo vamos a ver, cómo va a ir cambiando la cota. Y después lo que configuramos era la posición, que esté por encima de la dimension line y que esté en el centro de la dimension line, o sea, que esté en el medio de la dimension line, pero por encima. Y con una separación de 0,10 y alineada con la línea de cotas. Dijimos el fit, no lo tocamos, y en las unidades primarias lo único que habíamos modificado era lo de pasar de 4 decimales a que solamente tenga 2. Le damos OK, le damos Close, y nuestro estilo de cotas está configurado. Ahora, vamos a hacer una cosa. Esto porque es un sólido, pero vamos a sacarnos algunas de las cosas que nos molestan, vamos a apagar las tramas, así trabajamos un poco más cómodos. Y vamos a empezar a acotar, ¿no? Dentro del home hay un sector que se llama dimension, que es el que nos permite, acotar. Hay dos tipos de, bueno, ¿no? Cuando nosotros queremos cambiar el tipo de cota, podemos tener cotas alineadas, cotas angulares, o, naturalmente, la primera que aparece es la cota horizontal. Voy a empezar a acotar. Digo, voy a acotar desde acá hasta acá. Coloco la cota. Bueno, vino con todas las características que más o menos tenía pensadas. La dimension line en color amarillo, las arrowhead, que no le había designado color, y las extension line. ¿Ves? Acá aparecen las dos extension line. Que cuando uno está acotando algo que está un poco más alejado, vamos a suponer que yo voy a acotar desde acá hasta acá, ¿no? Para acotar lo único que hice es tocar con el botón izquierdo del mouse los puntos que quiero acotar. Una vez que puse la cota, muevo el mouse y nuevamente con el botón izquierdo del mouse la fijo en el lugar que quiero. Esto es lo que yo te decía de las extension line. ¿Ves? A pesar de ser una línea finita y de ser una línea punteada, puede resultar incómodo para trabajar. Entonces vamos a ver lo que le pasa a nuestro estilo de cotas. Pensemos a ver qué queremos modificar. Bueno, vamos a modificar algunas cosas. Vamos a suprimir, creo. Primero, vamos a crear un layer para las cotas. Vamos a ponerle AR cotas y vamos a suponer que le asignamos el color verde. Ahí está, cotas en color verde. Entonces, cuando tomo esta cota, la paso al layer que se llama cotas, que es color verde. ¿Qué sucedió? La dimension line sigue en el color que tenía asignado. El valor numérico de la cota tomó las propiedades del layer. Las dos flechas de los extremos tomaron las propiedades del layer. Y las extension line, que las habíamos designado como rotas y de líneas punteadas, siguen con su configuración propia. Entonces, nuevamente, vamos a format, vamos a dimension style, y ahora sí, tocamos esta que se llama, bueno, ya la tenemos seleccionada, cotas 1 en 100, y vamos a modificar. Cuando vamos a la opción modificar, nos aparece nuevamente todo lo que ya teníamos. Entonces decimos, sacamos las extension line, porque es lo que nos molesta. ¿Qué más tenemos? Los símbolos puede ser que estén un poco grandes, vamos a achicarlos un poquito. El texto estaba bien. Y listo. No tenemos más que decir. Y automáticamente cambió la cota. Esta, como no la habíamos puesto en su layer correspondiente, vamos a ponerle en su layer correspondiente, ahí quedó. No, dentro de las cotas podemos hacerlo. Vamos a borrar esta cota. Vamos a ver que es una tarea bastante sencilla y no es necesariamente que tenemos que repetir el proceso de acotado permanentemente, ¿no? Vamos a acotar. Acoto desde... Vamos a empezar con acotar, desde acá hasta acá, y lo pongo. Ahora, lo que tenemos que hacer es continuar con la cota. ¿No? Le damos un enter, no, perdón, vamos a borrar esta cota. Vamos a acotar desde acá hasta acá, porque lo primero que queremos acotar es el ancho de la columna. Perdón, el ancho de la viga. Le damos un enter para poder continuar. No funcionó. Vamos nuevamente. Acá tenemos los distintos tipos de cota. Ahí estamos.
Vamos a empezar con la primera cota, que era esta, de acá hasta acá, y la ponemos en este lugar. Ahora vamos a ver dónde estaba. No, me faltó la continuidad de la cota. Bueno, no está en este menú. Vamos a hacerlo desde el otro menú. ¿No? Vamos a Draw, porque es algo que estamos incorporando, perdón. Vamos a Dimension, porque acá aparecen otro tipo de cotas que en el menú abreviado no aparece. Primero Quick Dimension. Quick Dimension nos permite de un modo muy veloz acotar. ¿No? Ahí está, yo hice una selección y eso es lo que quiero acotar. En un solo paso acoté. Quiero hacerlo en el otro sentido. Nuevamente, vamos a Dimension, Quick Dimension. Y muy rápidamente acoté. Pero con algunos problemas que ahora vamos a tener que solucionar. Tenemos problemas cuando queremos acotar espacios chicos. ¿Por qué? Y porque el valor numérico de la cota, en este caso en particular, este que dice 0,30, no entra en el espacio que tenemos designado. No solamente no entra el espacio, sino que tampoco entran las flechas. Entonces, esto no tiene mucha solución y automáticamente AutoCAD los da vuelta. Pero nosotros podríamos, ¿ves? No podemos mover tampoco la cota, entonces es una variable de las cotas que nosotros tenemos que acomodar. Pero el Quick Dimension lo podemos utilizar solo algunas veces. Vamos nuevamente a Dimension, lineal. Desde acá hasta acá, entonces lo que estamos acotando es horizontalmente la cota. Nuevamente vamos a Dimension, y vamos a poner dentro de las opciones de cotas la opción continua. O sea, para continuar una línea de cotas. Entonces no tenemos que volver siempre a la cota. Toco, 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 le doy un Enter y ya tengo todas las cotas colocadas. Hay ciertas cosas que tengo que modificar que están relacionadas con el emplazamiento del valor numérico de la cota, que no me permite colocarlo. En algunos casos, cuando estamos acotando cosas que están muy próximas, necesitamos mover la cota del lugar. Entonces, vamos a ir nuevamente a Format. Dentro de Format vamos a ir a Dimension Style. Vamos a ir a Modify. Y dentro de Modify vamos a ir a Fit, que era esto que anteriormente habíamos dejado de lado, ¿no? Entonces, lo que vamos a tocar es una variable que nos permita mover manualmente el valor numérico de la cota sin tener ningún tipo de modificación o sin tener que mover la dimension line y las flechas de la cota para que siempre nos quede el aspecto de la cota continua. Primero, vamos a ir cambiando de a una las variantes. ¿No? Acá está puesto para que quede dentro de la dimension line. Como el valor numérico de la cota no entra en la dimension line, vamos a ponerlo sobre la dimension line sin ningún tipo de flecha. Entonces, primero le damos OK, y vamos a ver si con esto es suficiente como para que nosotros podamos mover la cota, ¿ves? Entonces, acá ya nos permite, vamos a sacar el F3, así no se me mueve. Esto lo que nos permite es mover el valor numérico de la cota. Bueno, ahí nos quedó con una flecha. Nos queda con una flecha que nos está indicando en qué posición va. Mismo con esta, ¿no? Son casos especiales donde el valor numérico no entra en el espacio. Bueno, acá no tenía ninguna otra que estaba cerca, entonces no tuvo problemas, pero lo que nos permite esa variable, esa variación que hemos hecho, es mover el valor numérico de la cota. Pero, independientemente que hayamos movido el valor numérico de la cota, si la cota se modifica, el valor automáticamente se modifica. La traigo otra vez hasta su lugar, el lugar donde tenía que estar, y ahí nos quedó la cota. Es posible que todavía esté grande la flecha, ¿eh? Vamos nuevamente a Dimension Style. Modificamos, pero lo importante es esto, es decir, ¿qué es lo que no me gusta? Que no me gusta la punta no me gusta la flecha. Bueno, entonces vengo a Symbols and Arrow, y otra vez la vuelvo a achicar hasta donde considere necesario. Y automáticamente se achicó, ¿no? Capaz que cuando la vemos impresa nos resulta un poco grosera, entonces está bien el cambio. Ahora, tengamos en cuenta que todas estas cotas que pusimos están en cualquier layer, por eso se ven así. Nosotros tenemos que colocarlas dentro del layer que nos interesa. Dentro del layer cotas, así ya las tenemos. Salgamos, y listo.